Para muchos profesionales sigue siendo algo secundario, cuando en realidad debería estar en el centro de la conversación. Estoy hablando de la apolipoproteína B, más conocida como ApoB. En el vídeo de hoy vamos a ver por qué dos personas con el mismo colesterol pueden tener un riesgo diferente, qué significa la famosa discordancia lipídica y por qué la ApoB es el atajo clínico más útil. Vamos a por ello. Primero hay que aclarar una idea muy importante. El colesterol no es malo, tampoco es perjudicial, al menos de forma intrínseca. Por definición, el colesterol es esencial, necesario para que se dé la vida humana tal y como la conocemos. El colesterol es una sustancia que el cuerpo produce de forma endógena, es decir, no depende de ser ingerida a través de los alimentos. De hecho, el aporte dietético es prescindible en términos de supervivencia, ya que la mayoría de las células pueden biosintetizar el colesterol que necesitan. Además, el hígado y el intestino contribuyen a la producción de colesterol vía síntesis de novo, que representa una parte relevante del colesterol total que hay en el organismo. Hay tres formas generales de entender el colesterol. La primera, como componente estructural, donde forma parte de las membranas celulares y asegura su estabilidad. Segunda, como sustrato, para producir hormonas esteroideas o para la síntesis de ácidos biliares. Y tercera, como viajero en la sangre. Es decir, el colesterol tiene que ser transportado de algún modo a través del cuerpo. Y hasta aquí, nada de esto es peligroso. Es normal, fisiología pura y dura. Sin embargo, el riesgo aparece cuando la cantidad de colesterol que hay que transportar en la sangre es excesiva, porque tiende a depositarse de forma pasiva en la pared de las arterias. Esa deposición y ese proceso progresivo, con respuesta inflamatoria y remodelación vascular, es lo que conocemos como aterosclerosis. Y la aterosclerosis, como bien sabes, reduce la luz arterial, ese espacio que hay dentro de las arterias, favorece la rigidez vascular y puede contribuir a la hipertensión. Y en el contexto propicio también eleva el riesgo de eventos como infarto, ictus, etc. Pero aquí viene lo importante. El colesterol de la sangre no viaja solo. Es una sustancia cerosa, grasienta, que no se disuelve bien en un medio acuoso. Necesita un vehículo, las lipoproteínas. Te propongo la siguiente analogía para entender este asunto. El colesterol son los pasajeros y las lipoproteínas son los coches que lo transportan. El lugar por el que circulan es el torrente sanguíneo, la autopista. Esto es útil porque cambia tu foco mental. Te obliga a preguntarte, ¿qué causa más fricción y más probabilidad de un atasco en esa autopista? ¿Muchos pasajeros o demasiados coches? Te respondo, el colesterol como pasajero puede estar alto, pero el mecanismo de interacción con el endotelio, el número de oportunidades de entrar en la pared arterial, el número de impactos potenciales, depende de las lipoproteínas, que son el vehículo. Hay diferentes tipos de lipoproteínas. Las dos más conocidas son LDL, Low Density Lipoprotein, y HDL, High Density Lipoprotein, lipoproteína de baja densidad y lipoproteína de alta densidad. En la analogía que hemos hecho, las LDL serían coches más pequeños y las HDL camiones más grandes. Como ambas transportan colesterol, entonces hacemos la siguiente distinción. El colesterol que hay dentro de las partículas LDL se llama colesterol LDL y el colesterol que hay dentro de las partículas HDL se llama colesterol HDL. Hasta aquí esto es lo típico de cualquier explicación básica sobre analíticas y lípidos. De hecho, el asunto de las partículas HDL mejor lo dejamos para otro día. Lo importante viene ahora. Cuando el cuerpo necesita transportar más cantidad de colesterol en sangre, una solución general es aumentar la concentración de partículas LDL. Es decir, la forma más rápida de llevar más pasajeros es poner más coches en la carretera. A ese número de coches lo llamamos LDLP, LDL Particle Number, LDLP, que indica el número de partículas LDL que hay en la sangre. Presta atención porque aquí es donde muchos profesionales de la salud se pierden totalmente. El colesterol LDL te habla de cuántos pasajeros hay en total dentro de los coches. Es lo que ves en la analítica. Y el LDLP te habla de cuántos coches hay circulando.
el riesgo causal de desarrollar enfermedad cardiovascular se asocia de manera muy estrecha a cuántas partículas LDL están circulando, ya que si la cantidad es elevada, existen altas probabilidades de que entren en la pared arterial y se depositen. Ahora, ojo, no estoy diciendo que el colesterol LDL sea irrelevante. De hecho, un colesterol LDL alto, tarde o temprano, tiende a requerir más partículas, porque llega un momento en el que el cuerpo no puede seguir manejando colesterol sin aumentar el número de lipoproteínas para poder transportarlo. En la analogía que te he hecho con los coches y pasajeros, el problema real es el tráfico, no la cantidad total de personas transportadas. Aunque si la cantidad de personas se dispara, lo normal es que el tráfico se dispare a la par también en algún momento. Ahora viene la parte más interesante y también la más útil en consulta. Dos personas pueden tener el mismo colesterol LDL, pero diferente cantidad de partículas LDL para transportarlo. Es decir, el mismo número total de pasajeros, pero un número diferente de coches. ¿Cómo puede ser esto? Verás, no todas las partículas LDL tienen el mismo tamaño, ni la misma capacidad de carga. Hay fenotipos donde las LDL son relativamente más grandes y por esto pueden transportar más colesterol por partícula. Y hay fenotipos donde son más pequeñitas y el cuerpo necesita más partículas para transportar la misma cantidad de colesterol. A esto se le llama discordancia lipídica, discordancia entre el colesterol LDL y el número de partículas LDL. Piénsalo de esta forma. Tenemos el paciente A, lipoproteínas más grandes que requieren menor número de partículas para llevar la misma cantidad de colesterol. Y por otro lado, tenemos al paciente B, lipoproteínas más pequeñas que necesitan más número de partículas para transportar la misma cantidad de colesterol. En términos de riesgo, es el paciente B el que tiene una autopista con más tráfico, más oportunidades de interacción con el endotelio, más probabilidad de retención en la íntima arterial y, por tanto, en ese escenario, si tú tomas decisiones solo fijándote en el colesterol LDL, el típico, puedes infravalorar el riesgo del paciente B y también sobrevalorar el riesgo del paciente A. Por eso, en un contexto de discordancia lipídica, a nivel terapéutico y preventivo, lo que guía mejor la toma de decisiones es el número de partículas. Genial, perfecto. Pero tenemos un problema. Medir el número de lipoproteínas de baja densidad de forma directa no es lo más rutinario. A veces se hace con técnicas específicas como la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, nombre difícil, pero no es lo habitual en una consulta general. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo. Vamos a utilizar un proxy práctico, la apolipoproteína B, la ApoB. Esto tiene una explicación. Las partículas LDL y en general las partículas aterogénicas principales tienen un componente estructural llamado ApoB. Y aquí está el punto clave. Cada partícula LDL tiene una ApoB adherida en la superficie. O dicho de una forma más clara, si cada coche lleva una matrícula ApoB, contar matrículas te da una estimación más o menos directa del número de coches que hay. Así que, cuando mides la ApoB en una analítica, estás estimando de forma indirecta cuántas partículas aterogénicas circulan por la sangre. Es decir, no estás midiendo los pasajeros, estás midiendo la cantidad de vehículos. Y por eso, en la práctica clínica, la ApoB es una medida extremadamente útil. Sobre todo cuando sospechas de esa discordancia lipídica de la que te he hablado, o cuando quieres una lectura más mecanicista del riesgo que tiene cada paciente en particular. Es medicina de precisión en estado puro. Nos ayuda a saber cómo de intenso, urgente y exigente tiene que ser el tratamiento para nuestro paciente. Aquí conviene ser finos para que nadie se lleve una conclusión simplona del vídeo. Lo que sí es defendible y cada vez más aceptado en el mundo cardiometabólico es que una concentración elevada de ApoB es uno de los factores más determinantes y directamente vinculados al proceso aterosclerótico, de manera relativamente independiente de otras capas del riesgo cardiovascular. Pero eso no convierte a la ApoB en el único factor a tener en cuenta. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es multifactorial. Inflamación, presión arterial, tabaquismo, diabetes, genética, función endotelial, estilo de vida, etc. Es un no terminar. Sería infantil
por mi parte y por la de cualquier persona o profesional, reducirlo todo a una sola cifra en una analítica. Lo que intento transmitirte es que la ApoB está muy cerca del mecanismo de tráfico de partículas que entran, se retienen y contribuyen al desarrollo de la placa de ateroma. Además, es un factor modificable. Puedes intervenir este factor y modificar de manera sustancial, efectiva, el riesgo cardiovascular de tu paciente. Y esto es lo realmente importante. Voy a dejarte 3 aclaraciones súper importantes sobre todo lo que he comentado. Primera, que durante todo el vídeo he usado palabras como elevado o excesivo, y esto no es solamente retórica o florituras lingüísticas. Excesivo significa que excede lo razonable o necesario, y por lo tanto que es potencialmente pernicioso. Eso no significa que una ApoB normal sea un problema. El problema es que lo que el paciente entiende por normal, o incluso lo que algunos rangos de laboratorio sugieren como dentro de rango, en la práctica puede seguir siendo excesivo. Y segunda aclaración, he simplificado algunos términos a propósito, porque este vídeo está pensado para profesionales como tú que quizás no estén tan familiarizados o metidos de lleno en el campo de la lipidología. Si quisiéramos hilar fino, podríamos hablar también de partículas VLDL remanentes, de ApoA, de lipoproteína A o de mecanismos de retención varios. Y tercera aclaración y más importante, decir que la ApoB es muy importante no significa que el colesterol LDL ahora sea irrelevante. El colesterol LDL sigue siendo un medidor causal en el sentido de que si el colesterol transportado se incrementa, termina afectando negativamente al sistema de transporte en algún momento. Pero cuando hay discordancia o cuando quieres matizar el riesgo del paciente o afinar la toma de decisiones para economizar recursos, la ApoB suele dar una señal más directa del tráfico aterogénico real que hay en la sangre. Y ya terminando, te dejo una idea para llevarte a consulta y no complicarte la vida. El colesterol es esencial. No demonices la molécula. Señala el contexto fisiopatológico. El exceso circulante de colesterol que se deposita en las arterias es el problema principal. Y con esto, la próxima vez que veas un colesterol LDL aceptable, pregúntate, vale, pero ¿cuántos coches está usando esta persona para transportar todo esto que hay aquí? Si te ha servido todo lo que hemos visto, suscríbete y deja en comentarios qué biomarcador quieres que destripemos con este mismo enfoque. Soy Rubén Hernández, dietista clínico. Nos vemos en el siguiente vídeo.